Hola Creatilover, bienvenido o bienvenida y comenzamos. En este video vamos a hacer el vertido en espejo y pintaré 3 cuadros por 1. ¿Quieres saber cómo? Quédate hasta el final. Esta vez voy a vertir la pintura sobre la mesa. Yo estoy utilizando este tapete de silicón y lo limpio muy bien porque es ahí donde voy a vertir la pintura. Voy a poner mi lienzo sobre la mesa y alrededor marcaré con esta cinta el tamaño del lienzo. Si tú no cuentas con un tapete de silicón, puedes pegarle un plástico a la mesa o hacerlo directamente si no te preocupa mancharla. Marqué el tamaño del lienzo porque es ahí donde voy a vertir la pintura y voy a levantar el lienzo después de vertida la pintura como lo estás viendo. Comenzamos y que empiece la fiesta de color. Para el vertido utilizaré un molde de 7 ranuras. Los colores que utilizaré son rojo, naranja, amarillo, blanco y negro. Empezaré virtiendo la pintura del centro hacia afuera. Cuando considere que ya tengo la pintura suficiente para también extenderla hacia los bordes, me ayudaré con una espátula para extenderla. Como podrás ver, estoy extendiendo la pintura, pero el tapete de silicón hace que la pintura se abra. Tendré que trabajar más rápido para que no me gane. Esto no te pasa si tú viertes la pintura sobre la mesa o sobre un plástico. Solamente que si usas el plástico, asegúrate de que quede muy bien pegado a la mesa, porque a la hora de levantar el lienzo podría desprenderse junto con él. Siguiente paso, vamos a poner el lienzo sobre nuestra pintura y vamos a hacer un poco de presión, pero tan solo un poco de presión, no abuses. El lienzo sobre la pintura tiende a deslizarse, así que manténlo sostenido durante todo el proceso. Y vamos a pasar una tarjeta o un cartón suavemente. Ahora voy a tomar un pincel y con la punta del pincel haré presión en el centro para ayudarme a levantarlo. Trata que sea de abajo hacia arriba de un solo golpe, con mucho cuidado para que no se patine el lienzo sobre la pintura. Lentamente lo vamos a ir levantando. ¡Wow! Con un poco de pintura cubriré los espacios que me quedaron en blanco. Por suerte, solamente me quedó en el fondo rojo. Pasaré una antorcha para reventar las burbujas de aire y ver dónde podemos lograr algunas celdas que le den un toque único. En el color blanco y amarillo me encantó el efecto. Solamente le pasaré calor a la parte oscura. Me encantó. Ve todos los efectos logrados. Ahora verás qué es lo que vamos a hacer con la pintura que nos quedó sobre la mesa. Vamos por el 2 de 3. Voy a pintar en este corazón de triple que conseguí en la tienda del dólar. Al final del video te enseñaré en qué lo vamos a convertir. Primero observé la posición en la que tendría que poner el corazón para que lo cubriera totalmente. Solamente haré un poco de presión sobre él, cuidando que no se deslice. Como en el anterior, vamos a levantarlo de un solo golpe. ¡Wow! Los colores quedaron brillantes. Aún siendo el segundo vertido, los colores no se mezclaron y solo me quedó un pequeño espacio que le faltó pintura, que lo cubrí muy fácilmente. Ahora vamos a hacer la magia con la antorcha. Vamos a pasarla para reventar las burbujas de aire y sacar efectos. ¡Wow! Listo el segundo vertido. Vamos por el 3 de 3. Utilizaré este molde de 2 ranuras y le pondré muy poca pintura solamente para cubrir la parte que me haga falta. Lo pondré a los bordes del centro.
Para darle un toque diferente le pondré un poco de plateado. Ahora voy a poner un lienzo que estoy reciclando. Vamos a sujetarlo muy bien y vamos a pasarle la tarjeta por todos los lados suavemente sin hacer presión. Después de pasar la tarjeta varias veces, ahora vamos a levantarlo, pero lo voy a hacer ahora sin ayuda de la punta del pincel para que veas la diferencia. Wow, 3 veces hemos metido un lienzo sobre la pintura y los colores no se ven sucios, se siguen viendo vibrantes y aún podemos seguir utilizando la pintura que tenemos sobre la mesa. Vamos a hacer el borde de nuestro lienzo con la misma pintura que tenemos sobre de ella. Después de hacer todos los detalles, este cuadro está totalmente terminado. Continuamos porque esto no se acaba hasta que se acaba. Vertido 1. Le haré unos detalles para que quede una hermosa flor. Si te gustó el resultado de este vertido, por favor regálame una manita arriba. Continuamos, ahora veremos el resultado del vertido 2. Lo convertí en un portallaves. Si este te gusta más que el anterior, por favor regálame una manita arriba. Tercer vertido. Espero que el resultado final de la técnica de espejo te haya gustado. Si tienes alguna duda, por favor, pónmela en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto, tú ya sabes, que fluya la creatividad.